La República no caerá. En los registros compartidos del núcleo galáctico hay un mito que recorre los canales diplomáticos como una vieja canción sin autor. Los humanos no conquistan planetas, los convencen. Ninguna otra especie lo entendía del todo, pero todos lo repetían. Los Vinari, grandes constructores de estrellas, los Dotakar, comerciantes del vacío, los Lutari, devotos del equilibrio, incluso los Tsa-Tzul, que no reconocen más autoridad que el filo de sus filosomas, todos lo sabían. La República Humana no tiene ejército, y no necesita uno. En un universo tejido por guerras, tratados rotos y traiciones tan antiguas como los soles primordiales, esa simple realidad era perturbadora, sospechosa, inquietante. ¿Qué clase de poder renuncia al poder de la fuerza? Los humanos lo habían intentado explicar en incontables foros galácticos, en cámaras de paz, en simposios sobre disuasión estratégica, siempre con palabras suaves, gestos abiertos, sonrisas cuidadosamente calculadas. Hemos aprendido que no necesitamos ejércitos si cultivamos alianzas verdaderas. Y aunque muchos los consideraban ingenuos, todos sabían que jamás se debía subestimar a una especie que había sobrevivido a un milenio de guerras civiles, extinciones tecnológicas, catástrofes climáticas y colapsos ideológicos sin perder el alma colectiva en el proceso. Los humanos no eran los más avanzados ni los más antiguos, ni siquiera los más sabios, pero habían perfeccionado una forma de influencia que operaba en el plano más invisible: la lealtad. Una lealtad forjada. En todo el brazo local de la galaxia, miles de colonias multiespecie prosperaban bajo los marcos legales y filosóficos de la República Humana. Centros culturales donde la identidad no era borrada, sino celebrada. Economías justas con redes de distribución basadas en necesidades. Libertades protegidas incluso cuando las consecuencias eran incómodas. Y quizás por eso, en la sombra más larga de la historia galáctica, algo siniestro empezó a germinar. Un bloque cerrado de civilizaciones militaristas lideradas por los Quarks, cuya supremacía genética los había hecho despreciar cualquier forma de diplomacia o coalición. Para ellos, la influencia humana era una herejía del orden natural, una especie sin dominio físico sobre las demás, sin flotas de asalto, sin arsenales orbitales, y sin embargo, central en casi todas las decisiones mayores de la Confederación de Mundos Libres. Eso no podía continuar. Y así, en la negrura más profunda del espacio fracturado, la Liga Osiriana urdió su campaña. Aniquilar a la República Humana como símbolo, no conquistarla ni someterla, aniquilarla, y de esa manera borrar su ejemplo. El ataque fue anunciado con una transmisión galáctica. La mentira de la humanidad terminará. Cuando el humo de sus ciudades se mezcle con el vacío, la galaxia recordará que solo el poder real prevalece. No vendremos por sus colonias, no vendremos por sus aliados, vendremos por su mundo natal. No hubo respuesta oficial de la República, solo silencio. En la Cámara Central de la Confederación, muchos temieron que ese fuera el fin. Algunos murmuraban que los humanos habían cometido el error de confiar demasiado, de no prepararse, de ser blandos. Otros simplemente esperaban, porque conocían el peso invisible de una deuda moral que no se podía saldar con palabras. Fue entonces que ocurrió lo impensable. Las transmisiones de ayuda no vinieron de la Tierra. Fueron los demás quienes comenzaron a responder. Primero, los Vinari, sus estructuras orbitales reorientadas hacia los corredores cercanos del sistema solar. Luego, los escuadrones de defensa Lutari interrumpiendo sus patrullas para agruparse alrededor del núcleo del borde. Los Tsa-Tzul, enemigos tradicionales de toda diplomacia, enviaron sus filosomas bajo un solo mensaje. Una especie que no teme a la guerra merece ser defendida. Y aún más importante, surgieron las voces individuales, antiguos diplomáticos, exploradores, colonos híbridos, médicos de estaciones remotas, miles, millones, humanos nacidos lejos de la Tierra, pero aún humanos, y no estaban solos. En todas las esquinas de la galaxia, las flotas comenzaron a moverse.
no bajo una bandera común, ni bajo órdenes, sino bajo un propósito. El propósito era que la República no caerá, porque el día que la influencia reemplace al miedo es el día que la galaxia debe decidir qué tipo de futuro quiere conservar. La Liga Osiriana, con su imponente flota de acorazados y su doctrina del dominio absoluto, esperaba un golpe quirúrgico. Esperaban que la Tierra sin ejército formal se quebrara como una vasija vacía, esperando caos, confusión, súplica. Lo que encontraron fue resistencia no organizada, pero inevitable. Los primeros escuadrones de reconocimiento que se aproximaron al sistema Sol no fueron interceptados por armadas de guerra, sino por enjambres de satélites civiles reconfigurados por redes de inteligencia artificial compartidas entre colonias humanas aliadas. Pequeños enjambres de comunicaciones, de ciencia, de minería, pero unidos por una sola directiva: proteger. Fueron derribados, claro. Los Quarks se burlaron de lo que consideraron una respuesta simbólica ineficaz, pero los retrasos comenzaron a acumularse. Los puntos de entrada del sistema estaban siendo interferidos por campos gravitacionales anómalos, una colaboración de los Binari y los Arcani que alteraron el tejido local del espacio para embotellar el avance. Luego vinieron los bloqueos. No vinieron desde la Tierra, sino desde los sistemas vecinos. Colonias humanas junto a especies aliadas empezaron a sellar rutas hiperespaciales. No había sido un asalto ni un alto mando. No había una orden clara. Cada mundo actuaba por sí mismo, pero todos convergían en la misma causa. Esa fue la pesadilla logística de la Liga Osiriana. Una guerra sin frentes, sin estructura, sin predecibilidad. Mientras tanto, en la Tierra, la ciudadanía se preparaba. No se preparaba con armas, sino con infraestructuras civiles convertidas en líneas de defensa improvisadas, torres de energía solar reconfiguradas para emitir pulsos de interferencia, hospitales adaptados como búnkeres de contención y refugio, escuelas transformadas en centros de comando civil. Y lo más desconcertante para los observadores de la Liga fue que cada civil actuaba como si supiera exactamente qué hacer, porque lo sabían. No había ejército, pero todos habían sido entrenados desde la infancia para el peor escenario. No era para pelear, era para resistir, cooperar y organizar. Lo más devastador para los osirianos no vino del espacio ni de los escudos planetarios, vino de los traidores, o al menos así los llamaban. Dentro de su propia alianza, flotas enteras de razas menores obligadas a unirse por miedo o conveniencia desertaron. Algunos apenas cruzaron el espacio humano y se rindieron. Otros se pusieron del lado de la República. No defendemos la tiranía. La humanidad nos enseñó otra forma de vivir. Fue entonces que se dio un fenómeno sin precedentes en la historia militar galáctica. La guerra comenzó a deshacerse antes de empezar. Los nodos de comunicación de la Liga fueron saboteados desde dentro. Puertos de suministro dejaron de responder. Tropas se amotinaron, no por órdenes externas, sino por convicción interna. La simple resistencia de la República era una inspiración tan fuerte que socavaba la moral del invasor sin un solo disparo. El almirante Rasbur, comandante supremo de la ofensiva, grabó una transmisión interna antes de iniciar el asalto orbital de la Tierra. Nos enfrentamos a un espejismo. Ellos no tienen ejército, no tienen escudos suficientes, no tienen fuerza, pero tampoco tienen miedo. Lo que enfrentamos es una idea, y esa idea se ha enraizado incluso entre los nuestros. No estamos invadiendo un planeta, estamos asaltando un símbolo. Los ataques comenzaron. En el primer día de ofensiva directa sobre la atmósfera terrestre, cada nave de la Liga encontró enemigos inesperados. Una flotilla de Tzadtzul, camuflada entre los asteroides del cinturón interior, emboscó el ala norte. Drones de ingeniería Ubekti, lanzados desde la Luna, saborearon sistemas de navegación con precisión quirúrgica. Pilotos voluntarios de mundos exteriores, humanos y no humanos, se lanzaron a combates imposibles simplemente para comprar segundos para la defensa planetaria. Y cuando las transmisiones comenzaron a filtrarse por la red cuántica compartida, el mensaje más viral no vino de un general ni de un presidente. Vino de una joven técnica de comunicaciones
de apenas 20 años, transmitiendo desde un centro de evacuación en Buenos Aires. No tenemos ejército porque no necesitamos uno. La gente que nos ama lo suficiente no lo permitirá. Si muero hoy, moriré sabiendo que no estamos solos, no por raza ni bandera, porque cuando la humanidad cae, no cae sola. La grabación fue traducida a más de 100 idiomas, se proyectó en estaciones de paso, fue repetida en las naves de las razas aliadas e incluso algunos operadores de la propia liga se detuvieron a escuchar. La ofensiva no se detuvo, pero comenzó a fracturarse. No por fuego enemigo, sino por cada segundo que pasaba hacía más evidente lo que nadie quería admitir. La humanidad no tenía un ejército porque lo que había empezado como algo mejor, voluntad colectiva. El cielo de la tierra ardió por 3 días. No fue un infierno de devastación total. La Liga Osiriana había aprendido que la humanidad no se defendía con muros, sino con la lealtad del universo, pero no se rendiría sin herir. Las ciudades orbitales fueron arrasadas, las estaciones lunares pulverizadas, y aún así nadie se retiraba. Los aliados seguían llegando, por memoria, por deuda, por gratitud, no por obligación ni por pago. Los Tenari, que años atrás vieron su mundo rescatado de la hambruna por una flota civil humana. Los Drek, que en su migración intergeneracional recibieron asilo en los bordes de la República. Los mismos Arcani, cuya cultura fue preservada cuando los humanos ofrecieron espacio en sus propios servidores de conocimiento. Cada uno trajo lo que podía: una nave, una red de sensores, una voz de disuasión. Y entonces, en el punto más alto del conflicto, la paradoja ocurrió. La ofensiva colapsó no por un contraataque armado, sino por una rendición voluntaria del liderazgo enemigo. El almirante Rasbur se rindió sin condiciones. No pidió negociaciones ni exigió inmunidad. Envió solo una frase: el imperio no muere por perder, muere porque se hace irrelevante. Porque entendió, como otros en la historia galáctica, que no había querido aceptar que la guerra que estaba librando no era por territorio, era por un significado. Y por eso la República había ganado desde el primer día. La posguerra fue silenciosa, extrañamente silenciosa. La humanidad no envió represalias, ni exigió tributos, ni ocupó planetas. Las flotas aliadas comenzaron a irse simplemente porque no eran ya necesarias. En la Tierra se lloraron a los muertos sin despidos. Se reconstruyeron los satélites con manos voluntarias. Se limpió el polvo de los edificios sin banderas ondeando por encima. Solo carteles que decían gracias en cientos de idiomas. Y mientras tanto, algo empezó a cambiar fuera del sistema Sol. Los nodos comerciales se redirigieron hacia rutas humanas. Las universidades interestelares comenzaron a adoptar protocolos educativos desarrollados por la República. Pequeñas democracias, antes dominadas por alianzas de poder centralizado, comenzaron a adoptar principios de modelo humano de descentralización civil coordinada. Y lo más impensable sucedió. Exmiembros de la Liga Osiriana comenzaron a pedir la ciudadanía humana. No queremos invadir su planeta, dijo un representante de los Surval, antiguos tecnócratas de la Liga. Queremos aprender cómo hicieron para no necesitar un ejército y aún así vencer al más grande que jamás existió. La respuesta no fue un tratado, fue una grabación archivada en una biblioteca pública terrestre. Un sociólogo de hace 100 años en un documental olvidado había dicho: un ejército puede ganar batallas, pero una civilización que hace que otros quieran protegerla por propia voluntad ya ha ganado antes de luchar. Esa frase se convirtió en el nuevo estándar de estudio político intergaláctico. La llamaron la doctrina silenciosa. Y sin quererlo, la humanidad fundó un nuevo tipo de imperio. No tenía planetas conquistados, no exigía lealtad, ni siquiera tenía una moneda común. Pero donde había humanos, había redes abiertas de conocimiento, había infraestructura compartida, había voluntarios, y donde no había humanos,
Había quienes deseaban ser como ellos. Las especies más jóvenes dejaron de buscar protección en flotas, comenzaron a buscar amistad con la República, no como súbditos, simplemente como socios. Y la pregunta que alguna vez sembró el temor entre las potencias, ¿qué pasará cuando la República tenga enemigos reales?, se disolvió en una nueva realidad. Nadie desea ser su enemigo, no porque teman a su fuerza, sino porque desean ser parte de su ejército. Y así, el mapa de la galaxia cambió. La humanidad, que una vez temió a su propia historia de guerra, demostró que el mayor poder es aquel que nunca necesita usarse. Así, nació el legado de la República, un mundo sin ejército, defendido por la voluntad libre de toda la galaxia.